El sol de octubre se filtraba entre las ramas de los ahuehuetes centenarios cuando la familia Mendoza llegó por primera vez a la casona de Xochimilco. Elena bajó del auto con una mezcla de nostalgia y aprensión, observando la fachada de adobe que había resistido casi un siglo de lluvias y sequías. Las bugambilias moradas trepaban por los muros como dedos artríticos, y el aroma a tierra húmeda y flores de cempasúchil impregnaba el aire matutino. ¿En serio vamos a vivir aquí, mamá?, preguntó Sebastián, su hijo menor, arrastrando los pies sobre el empedrado irregular del patio. A los 16 años, todo le parecía una tragedia, especialmente mudarse de su cómodo departamento en la Condesa a esta reliquia del pasado. Es temporal, mijo, respondió Elena, aunque en su voz había una nota de incertidumbre. La herencia de su tía abuela Carmen había llegado en el momento perfecto, cuando los problemas económicos de Roberto amenazaban con asfixiarlos. Además, mira qué hermoso lugar. Aquí crecí visitando a la tía Carmen los domingos. Roberto emergió del auto cargando cajas, su camisa ya pegajosa por el sudor. Como profesor de historia en la UNAM, apreciaba la arquitectura colonial, pero como padre de familia, solo veía los gastos de mantenimiento que no podían permitirse. Papá, ¿por qué no vendemos esta casa y compramos algo más moderno?, insistió Sofía, la mayor, ajustando su mochila de arte sobre el hombro. A los 22 años, estudiaba Bellas Artes y tenía el ojo entrenado para detectar tanto la belleza como los problemas estructurales. Porque tu madre tiene razón, respondió Roberto, aunque su tono sugería lo contrario. Necesitamos tiempo para organizarnos. Y esta casa tiene historia. La puerta principal crujió al abrirse, revelando un interior sumido en penumbras. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos, y el aire olía a madera vieja y velas apagadas. Elena encendió los interruptores, pero solo algunas lámparas respondieron con luz amarillenta y parpadeante. La instalación eléctrica necesita revisión, murmuró Roberto, haciendo cálculos mentales de gastos. Mientras exploraban la planta baja, Sebastián se aventuró hacia las escaleras de madera que conducían al segundo piso. Los escalones gemían bajo sus pies como lamentos ancestrales. Arriba, encontró 3 recámaras y un pequeño estudio que daba al jardín trasero. Pero fue al final del pasillo donde descubrió la escalera más angosta que llevaba al desván. «Oigan, vengan a ver esto», gritó desde arriba. La familia subió encontrándolo frente a un retrato enmarcado en madera tallada, apoyado contra la pared del fondo. La pintura mostraba a 5 personas vestidas con la elegancia de los años 20, un hombre de bigote espeso y traje oscuro, una mujer de mirada penetrante con vestido de encaje, 2 niños pequeños y una joven que no podía tener más de 15 años. «Qué extraño», murmuró Elena, acercándose. La tía Carmen nunca mencionó este retrato. No reconozco a ninguna de estas personas. Sofía estudió la técnica pictórica con ojo profesional. Es óleo sobre lienzo, probablemente de los años 20 por el estilo. Miren qué detalle en los rostros, es como si estuvieran vivos. Los ojos de esa mujer me siguen, comentó Sebastián con un escalofrío involuntario. Roberto examinó el marco buscando alguna firma o fecha. No hay identificación del artista. Pero fíjense en la ropa, definitivamente es de la época post-revolucionaria. Podría ser una familia adinerada de la zona. ¿Por qué no lo colgamos en la sala?, sugirió Elena impulsivamente. Le daría un toque elegante a la casa. No sé, mamá, dudó Sofía. Hay algo en esa pintura que me pone nerviosa. Son supersticiones, declaró Roberto, siempre el académico. Es solo un retrato viejo. Podría hasta tener valor histórico. Esa tarde, entre los 4 cargaron el pesado marco escaleras abajo. Elena había decidido colgarlo en la pared principal de la sala, donde la luz natural de la ventana lo iluminaría durante el día. Mientras Roberto buscaba los clavos adecuados, Elena no podía dejar de observar los rostros pintados. ¿Qué habrá sido de ellos?, se preguntó en voz alta. Probablemente vivieron vidas normales y murieron de viejos, respondió Roberto, martillando el clavo en la pared. No todo tiene que ser un misterio, Elena.
Pero cuando colgaron el retrato y se alejaron para admirarlo, todos sintieron la misma sensación inquietante. Los ojos de las 5 figuras parecían seguir cada uno de sus movimientos. Esa noche, después de una cena improvisada con quesadillas y café de olla, la familia se retiró temprano, agotados por la mudanza. Elena fue la última en apagar las luces, no sin antes echar un vistazo al retrato. A la luz de la luna que se filtraba por las cortinas, las figuras parecían más reales, más presentes. Sebastián despertó cerca de las 3 de la mañana con la garganta seca. Bajó sigilosamente a la cocina por un vaso de agua, pero al pasar por la sala, se detuvo en seco. Podría haber jurado que vio moverse ligeramente la falda de la mujer del retrato, como si una brisa invisible la hubiera rozado. Solo son nervios, se dijo, pero aceleró el paso de regreso a su habitación. Al amanecer, Elena se dirigió al baño para su rutina matutina. Pero cuando se miró en el espejo para cepillarse los dientes, por un instante fugaz, su reflejo no era el suyo. Era el rostro de la mujer del retrato, con esos mismos ojos penetrantes y esa expresión de tristeza infinita. Elena gritó y el vaso se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de mosaicos. Roberto corrió al baño, encontrándola temblando y pálida como la calorías. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo vi. Elena se miró nuevamente en el espejo, pero solo encontró su propio rostro asustado. No fue nada. Solo me asusté con mi propia sombra. Pero mientras Roberto la consolaba, Elena sabía que algo había cambiado en esa casa. Y en el fondo de su corazón, presentía que el retrato de la sala era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña para la familia Mendoza. Elena había decidido no mencionar el incidente del espejo, convenciéndose de que había sido producto del estrés y la falta de sueño. Sin embargo, las visiones comenzaron a intensificarse. Durante las tardes, mientras organizaba las pertenencias de la tía Carmen, Elena experimentaba episodios donde la realidad parecía desdibujarse. Veía a una mujer de vestido largo caminando por los pasillos de la casa, pero cuando parpadeaba, solo encontraba sombras y polvo. La mujer tenía el mismo rostro que había visto en el espejo, era la del retrato. Roberto, ¿podrías investigar algo sobre esta casa?, le pidió una mañana mientras desayunaban chilaquiles rojos en la cocina. Me gustaría saber quién vivió aquí antes que la tía Carmen. Roberto levantó la vista de su periódico, ajustándose los lentes. ¿Por qué el interés repentino en la historia local? Curiosidad no más, mintió Elena, removiendo nerviosamente su café. Tú siempre dices que las casas tienen memoria. Está bien, puedo revisar los archivos municipales. Tengo contactos en el archivo histórico de Xochimilco. Roberto dobló el periódico. Aunque no entiendo por qué no puedes simplemente disfrutar de tener una casa propia, aunque sea temporalmente. Mientras tanto, Sofía había establecido un pequeño estudio improvisado en la habitación que daba al jardín. Había desempacado sus lienzos y pinturas, pero se encontraba obsesionada con un solo tema, el retrato de la sala. Sin poder explicar por qué, se sentía compelida a recrearlo una y otra vez, cada versión más detallada y perturbadora que la anterior. Es como si mis manos tuvieran vida propia, le confió a su amiga Paloma por teléfono. Empiezo a pintar paisajes o bodegones, pero siempre termino dibujando esos rostros. Especialmente el de la mujer mayor. ¿Y por qué no dejas de pintar por unos días?, sugirió Paloma desde el otro lado de la línea. No puedo. Es como una necesidad física. Y lo más extraño es que cada vez que termino un cuadro, siento que entiendo algo más sobre esa familia, como si estuviera recordando en lugar de imaginando. Sebastián, por su parte, había desarrollado una rutina de evitar la sala principal. Tomaba rutas alternativas por la casa para no pasar frente al retrato, pero por las noches, cuando todos dormían, sentía una atracción magnética hacia él. Se descubría bajando las escaleras en pijama, como sonámbulo, hasta quedar frente a la pintura. Durante uno de estos episodios nocturnos, escuchó claramente una voz femenina susurrando su nombre.
No era la voz de su madre o hermana, sino algo más antiguo, más melancólico. Sebastián, ven con nosotros, aquí no hay dolor. El muchacho despertó de su trance y corrió escaleras arriba, el corazón latiéndole como tambor de guerra. Roberto, fiel a su palabra, dedicó su tiempo libre a investigar la historia de la propiedad. En el archivo histórico encontró registros que se remontaban a 1918, cuando la casa fue construida por un comerciante próspero llamado Aurelio Vázquez. Los documentos mostraban que Vázquez vivía allí con su esposa Esperanza, sus 2 hijos pequeños y su hermana menor. Interesante, murmuró Roberto, tomando notas. La familia Vázquez desapareció en 1925. No hay registro de venta, herencia o defunción. Simplemente, se desvanecieron. El archivista, un hombre mayor de bigote canoso, se acercó con curiosidad. ¿Está investigando la casa de los Vázquez? Esa propiedad tiene una historia peculiar. ¿Peculiar en qué sentido? Bueno, después de que desaparecieron los Vázquez, la casa cambió de dueños varias veces. Cada familia reportaba incidentes extraños. Desapariciones, principalmente. Siempre precedidas por avistamientos de figuras que no debían estar ahí. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de avistamientos? Una familia completa, vestida como de los años 20. Los vecinos los veían en las ventanas, en el jardín, pero cuando tocaban la puerta, no había nadie. Y luego, inevitablemente, alguien de la familia residente desaparecía sin dejar rastro. Esa noche, Roberto regresó a casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Encontró a Elena en la cocina, preparando té de manzanilla con miel. ¿Cómo te fue en tu investigación?, preguntó Elena, aunque por su tono, parecía temer la respuesta. Roberto le contó todo lo que había descubierto, observando cómo el rostro de su esposa palidecía con cada detalle. Cuando terminó, Elena se sentó pesadamente en una silla. Roberto, tengo que contarte algo. He estado viendo cosas, a esa mujer del retrato. Camina por la casa como si fuera la dueña. Elena, son solo nervios. El estrés de la mudanza, los problemas económicos. No. Elena golpeó la mesa con la palma. Sé lo que vi. Y Sebastián también ha estado actuando extraño. Y Sofía no puede dejar de pintar ese maldito retrato. Roberto guardó silencio, procesando la información. Como académico, su instinto era buscar explicaciones racionales, pero como esposo y padre, no podía ignorar el miedo genuino en los ojos de Elena. Está bien, dijo finalmente. Mañana hablaré con los niños. Pero Elena, prométeme que si esto continúa, buscaremos ayuda profesional. Médica, quiero decir. Elena asintió, pero en su corazón sabía que ningún doctor podría explicar lo que estaba sucediendo en esa casa. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a su lado, Elena permaneció despierta, escuchando los crujidos de la madera vieja y preguntándose si los sonidos provenían de la casa asentándose o de pasos fantasmales recorriendo los pasillos. En su estudio, Sofía trabajaba hasta altas horas en su última versión del retrato. Pero esta vez, algo había cambiado. En el lienzo, junto a las 5 figuras originales, había comenzado a aparecer una sexta, un joven de cabello oscuro y ojos familiares que se parecía inquietantemente a su hermano Sebastián. Una semana después de mudarse, los cambios en Sebastián se volvieron imposibles de ignorar. El adolescente que antes se quejaba por todo ahora caminaba por la casa con una serenidad perturbadora, como si conociera cada rincón desde siempre. Elena lo encontró una mañana en el jardín, hablando en voz baja con alguien invisible. ¿Con quién hablas, mijo?, le preguntó, acercándose con cautela. Sebastián se volvió hacia ella con una sonrisa que no era la suya. Con Esperanza, mamá. Me está contando sobre sus hijos. Tenían mi edad cuando se fueron. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Esperanza? ¿Quién es Esperanza? La señora del retrato. ¿No la has visto?
Está aquí todo el tiempo, cuidándonos. Sebastián señaló hacia la ventana de la sala, donde el retrato era visible desde el jardín. Dice que pronto podremos estar todos juntos, como una familia de verdad. Roberto, que había escuchado la conversación desde la puerta, se acercó con expresión grave. Sebastián, necesitamos hablar. Ven acá. Pero cuando extendió la mano hacia su hijo, Sebastián retrocedió con agilidad felina. No puedes separarme de ellos, papá. Ya soy parte de la familia. Mira. El muchacho señaló hacia la ventana, y Roberto siguió su mirada. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el retrato, junto a las 5 figuras originales, ahora aparecía claramente la imagen de Sebastián, como si hubiera estado ahí desde siempre. Eso es imposible, murmuró Roberto, frotándose los ojos. Es una alucinación colectiva. Tiene que serlo. Pero Elena ya corría hacia la casa, seguida por Roberto. En la sala, se plantaron frente al retrato y confirmaron lo que habían visto desde el jardín. Sebastián estaba en la pintura, vestido con ropas de los años 20, con una expresión de paz que contrastaba dramáticamente con su personalidad habitual. ¿Cómo es esto posible?, susurró Elena. Sofía bajó las escaleras corriendo, alertada por las voces. Al ver el retrato, se llevó las manos a la boca. Yo lo pinté. En mis cuadros, Sebastián aparecía, pero pensé que era mi imaginación, mi subconsciente proyectando. ¿Dónde está Sebastián?, preguntó Roberto, dándose cuenta de que su hijo no los había seguido adentro. Salieron al jardín, pero no había rastro del muchacho. Lo buscaron por toda la casa, gritando su nombre, revisando cada habitación, cada rincón, cada escondite posible. Sebastián había desaparecido como si se hubiera disuelto en el aire. Voy a llamar a la policía, declaró Roberto, dirigiéndose al teléfono. Espera. Elena lo detuvo. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que nuestro hijo desapareció y ahora está en una pintura? Nos van a mandar al psiquiátrico. Esa noche, ninguno de los 3 durmió. Se turnaron para vigilar el retrato, como si esperaran que Sebastián saliera de él en cualquier momento. Elena preparó café tras café, sus manos temblando cada vez que sostenía la taza. Tiene que haber una explicación lógica, repetía Roberto como un mantra. Las pinturas no cambian solas. Es imposible. Pero Sofía, con su sensibilidad artística, había comenzado a atar cabos. Mamá, ¿recuerdas lo que dijiste sobre la tía Carmen? ¿Que nunca mencionó este retrato? Sí, ¿por qué? Porque tal vez ella sabía algo. Tal vez por eso nunca habló de él. Sofía se acercó al retrato, estudiando cada pincelada. Miren la técnica. Es demasiado perfecta, demasiado real. Es como si hubiera capturado las almas de estas personas, no solo sus imágenes. Roberto se unió al análisis, su mente académica buscando patrones. El archivista mencionó que cada familia que vivió aquí reportó desapariciones, siempre precedidas por avistamientos de la familia del retrato. ¿Y si no son avistamientos?, propuso Elena con voz quebrada. ¿Y si son invitaciones? La temperatura de la sala pareció descender varios grados. En el retrato, las figuras parecían más vívidas que nunca, y Sebastián, en el centro del grupo, sonreía con una felicidad que sus padres nunca habían visto en él. Cerca del amanecer, Elena se acercó al retrato y puso la palma de su mano sobre el cristal que lo protegía. Sebastián, si puedes oírme, regresa. Te necesitamos aquí, con nosotros. Por un momento, pareció que la imagen de Sebastián parpadeaba, como si hubiera escuchado. Pero luego, una voz femenina, clara y melancólica, llenó la habitación. Para recuperar lo que han perdido, alguien debe tomar su lugar voluntariamente. Pero sepan esto, quien entre en el retrato, nunca podrá salir. Y la maldición continuará, porque el amor no puede romper lo que el odio ha forjado. Elena, Roberto y Sofía se miraron con horror. La voz había venido del retrato,
específicamente de la mujer que ahora sabían se llamaba Esperanza. Y en sus ojos pintados, por primera vez, vieron algo más que tristeza, vieron una advertencia. El sol comenzó a salir sobre Xochimilco, pero para la familia Mendoza, la noche más larga de sus vidas apenas comenzaba. Sebastián estaba atrapado en un mundo que no entendían, y la única forma de salvarlo podría condenar a otro miembro de la familia al mismo destino. Roberto se acercó a Elena y la abrazó fuertemente. Vamos a encontrar otra manera. Tiene que haberla. Pero en el fondo de su corazón, los tres sabían que se enfrentaban a algo que desafiaba toda lógica, toda razón, toda esperanza. Y el retrato, silencioso ahora, guardaba sus secretos como una tumba sellada. Las visiones de Elena se intensificaron después de la desaparición de Sebastián. Ya no eran destellos fugaces, sino experiencias completas que la transportaban al pasado como si fuera una espectadora invisible. Veía a Esperanza Vázquez en su vida cotidiana, una mujer de 30 años, hermosa pero marcada por una tristeza profunda, que caminaba por los mismos pasillos que ahora recorría Elena. En una de estas visiones, Elena presenció una conversación entre Esperanza y una anciana indígena en el jardín trasero. La mujer mayor, vestida con rebozo negro, hablaba en náhuatl mientras Esperanza asentía gravemente. Los espíritus de tus ancestros están inquietos, niña, decía la anciana en español entrecortado. La tierra donde construyeron esta casa está maldita. Aquí derramaron sangre inocente hace muchos años. ¿Qué puedo hacer, abuela Itzel?, preguntaba Esperanza con desesperación. Mis hijos han comenzado a enfermarse sin razón. Aurelio dice que son supersticiones, pero yo siento la presencia maligna cada noche. Hay un ritual, susurraba la anciana, sacando un pequeño frasco de barro de su bolsa. Pero el precio es alto. Para proteger a tu familia de la maldición, debes crear un recipiente que contenga sus esencias, sus almas. Si algo les sucede en este mundo, estarán seguros en el otro. Elena despertó de la visión con lágrimas en los ojos, entendiendo finalmente la naturaleza del retrato. No era solo una pintura, era un refugio espiritual que Esperanza había creado para proteger a su familia. Mientras tanto, Sofía había decidido buscar ayuda externa. A través de sus contactos en la universidad, había conseguido la dirección de don Aurelio, un curandero respetado en Xochimilco que supuestamente tenía experiencia con fenómenos sobrenaturales. La casa de don Aurelio estaba en el corazón del barrio antiguo, rodeada de canales y chinampas. El hombre que les abrió la puerta tenía cerca de 70 años, cabello blanco como la cal y ojos que parecían ver más allá del mundo físico. Ya sé por qué vienen, dijo antes de que Sofía pudiera explicar. La casa de los Vázquez ha despertado de nuevo. Siéntense, necesitamos hablar. La sala de don Aurelio estaba llena de velas, hierbas secas y objetos rituales que Elena no podía identificar. El aroma a copal y ruda impregnaba el aire. Esperanza Vázquez era mi tía abuela, reveló don Aurelio, sirviéndote de hierbas en tazas de barro. Una mujer poderosa, pero desesperada. Cuando su familia fue asesinada por hombres codiciosos que querían sus tierras, ella ya había completado el ritual de protección. ¿Asesinada? Elena se incorporó en su asiento. Pero los registros dicen que desaparecieron. Los registros mienten. Yo era niño, pero recuerdo esa noche. Vinieron 5 hombres, mataron a Aurelio y a los niños frente a Esperanza. A ella la dejaron para el final, para que sufriera. Don Aurelio bebió su té lentamente. Pero Esperanza había previsto la tragedia. Sus almas ya estaban seguras en el retrato. Roberto, que había permanecido escéptico hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que el retrato es una especie de prisión espiritual? No una prisión. Un refugio. Pero cuando Esperanza murió, su dolor y su sed de venganza corrompieron el ritual. El retrato se convirtió en una trampa que atrae a familias felices, especialmente aquellas con niños de la edad que tenían sus hijos. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Y mi hermano? Está a salvo en el retrato,
pero no puede regresar a menos que alguien tome su lugar. Oh. Don Aurelio hizo una pausa significativa, a menos que se rompa la maldición completamente. ¿Cómo?, preguntaron los tres al unísono. Esperanza debe encontrar paz. Debe perdonar a quienes la lastimaron y ser perdonada por quienes ha lastimado. Pero después de un siglo de odio, no será fácil. Esa noche, de regreso en la casa, Elena se plantó frente al retrato con nueva determinación. Esperanza, sé que puedes oírme. Sé lo que te hicieron, y lo siento. Pero Sebastián es inocente. No se merece pagar por los crímenes de otros. La respuesta llegó como un susurro que parecía emanar de las paredes mismas. Todos los niños son inocentes, Elena Mendoza. Los míos también lo eran. Roberto había comenzado a experimentar sus propios fenómenos extraños. Su imagen aparecía débilmente en el retrato, como una fotografía sobreexpuesta. Podía sentir una fuerza invisible tirando de él, especialmente durante las noches. Elena le confesó una madrugada: puedo escuchar a Sebastián. Me llama desde el retrato. Dice que está bien, que está feliz, pero que nos extraña. ¿Le has respondido? Tengo miedo de hacerlo. Don Aurelio dijo que tenemos solo 3 días antes de que mi imagen se solidifique completamente en el retrato. Después de eso, desapareceré como Sebastián. Sofía, desesperada por encontrar una solución, había comenzado a pintar obsesivamente, pero ahora sus cuadros mostraban escenas del pasado: el asesinato de la familia Vázquez, el ritual de Esperanza, los rostros de los asesinos. En uno de sus lienzos, reconoció con horror uno de los rostros: tenía los mismos ojos verdes y la misma forma de nariz que ella. Mamá, papá, los llamó con voz temblorosa. Creo que sé por qué fuimos atraídos específicamente a esta casa. Les mostró la pintura donde había capturado el rostro del asesino principal. La semejanza con Sofía era innegable. Somos descendientes de uno de los hombres que mataron a la familia Vázquez, susurró Elena, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Roberto estudió el cuadro con ojos de historiador. Eso explicaría por qué la herencia de la tía Carmen llegó justo cuando más la necesitábamos. No fue casualidad. Fue destino. En el retrato, Esperanza parecía sonreír con una satisfacción sombría. Su venganza había tardado un siglo en completarse, pero finalmente tenía a los descendientes de sus asesinos en sus manos. Y mientras la familia Mendoza asimilaba esta revelación devastadora, el tiempo seguía corriendo. Roberto tenía menos de 2 días antes de unirse a Sebastián en el mundo del retrato, y la única persona que podía salvarlos era la misma mujer que había orquestado su perdición. La noche caía sobre Xochimilco como un manto de presagios, y en la casa de los Vázquez, el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra que solo podía terminar con perdón o con más sangre derramada. Don Aurelio llegó a la casa al amanecer del segundo día, cargando una bolsa de cuero llena de hierbas, velas y objetos rituales. Su rostro reflejaba la gravedad de la situación. Roberto tenía menos de 24 horas antes de que su imagen se solidificara completamente en el retrato. El ritual debe realizarse al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto, explicó mientras disponía los elementos en círculo alrededor del retrato. La luz solar debilitará temporalmente el poder de la maldición. Elena observaba nerviosa cómo el curandero encendía velas de diferentes colores y esparcía copal por toda la sala. El humo aromático creaba espirales que parecían danzar alrededor del retrato, y por momentos, las figuras pintadas parecían moverse ligeramente. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Sofía, sosteniendo la mano de su padre, que ya se veía más pálido y translúcido que por la mañana. Deben confesar sus secretos más profundos, declaró don Aurelio sin preámbulos. La maldición se alimenta de la culpa oculta, de las mentiras que corrompen el amor familiar. Solo la verdad absoluta puede debilitarla lo suficiente para liberar a Sebastián. Un silencio incómodo llenó la habitación. Roberto y Elena se miraron, ambos sabiendo que tenían secretos que habían guardado celosamente durante años. Yo empiezo, dijo Elena con voz quebrada.
Roberto, hace 5 años, cuando pasamos por esa crisis matrimonial, tuve una aventura. Con Miguel, tu colega de la universidad. Duró 3 meses. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, ¿por qué? Porque me sentía invisible. Trabajabas hasta tarde, los niños me necesitaban constantemente, y Miguel me hacía sentir viva otra vez. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. Lo terminé porque me di cuenta de que te amaba, pero la culpa me ha estado matando desde entonces. En el retrato, las figuras parecieron agitarse, como si la confesión hubiera perturbado su paz artificial. Roberto respiró profundamente antes de hablar. Elena, nosotros no tenemos problemas económicos temporales. Estamos en bancarrota. Perdí todo nuestro dinero en inversiones estúpidas, tratando de hacernos ricos rápidamente. La casa de la condesa ya no es nuestra. El banco se la quedó hace 2 meses. Sofía los miró con incredulidad. Por eso nos mudamos aquí. ¿No fue por la herencia? La herencia fue una bendición, admitió Roberto. Sin esta casa, estaríamos viviendo en la calle. Don Aurelio observaba cómo el humo del copal se arremolinaba más intensamente alrededor del retrato. Continúen. Aún hay más. Sofía cerró los ojos, reuniendo valor. Yo sabía sobre la aventura de mamá. Los vi juntos en un café cerca de la universidad. Y sabía sobre los problemas de dinero porque escuché sus discusiones nocturnas. Pero no dije nada porque me daba miedo que se divorciaran. Las confesiones parecían estar teniendo efecto. La imagen de Roberto en el retrato se veía menos definida, como si estuviera luchando por mantenerse en el mundo físico. Más, insistió don Aurelio. Deben llegar al fondo de todo. Elena sollozó. Sebastián no fue planeado. Cuando me embaracé de él, consideré no tenerlo. Tenía miedo de que otro hijo arruinara nuestro matrimonio completamente. Y yo, añadió Roberto con voz rota, hubo momentos en que culpé a Sebastián por nuestros problemas. Cuando lloraba de bebé, cuando necesitaba atención, pensaba que todo habría sido más fácil sin él. Sofía se quebró completamente. Y yo siempre he estado celosa de él. Mamá y papá lo protegen más porque es el menor, y yo a veces deseaba que desapareciera para tener toda su atención. El ritual alcanzó su clímax cuando don Aurelio comenzó a cantar en náhuatl, sus palabras resonando con poder ancestral. El retrato se iluminó con una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible, y por un momento, pareció que las figuras iban a salir del marco. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. En lugar de debilitarse, la maldición se fortaleció. Las confesiones, en lugar de purificar a la familia, habían alimentado la sed de venganza de Esperanza. Ella había perdido a su familia por la codicia de otros, y ahora veía que esta familia también tenía grietas, también tenía secretos que los corroían por dentro. No, gritó don Aurelio cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Las confesiones han fortalecido la maldición en lugar de debilitarla. El retrato comenzó a emanar una energía oscura que hizo que las velas se apagaran una por una. Roberto gritó de dolor cuando sintió que algo invisible lo jalaba hacia la pintura. Roberto. Elena trató de agarrarlo, pero sus manos pasaron a través de él como si fuera humo. En el retrato, la imagen de Roberto se solidificó completamente, y ahora estaba de pie junto a Sebastián, ambos vestidos con ropas de los años 20, ambos sonriendo con esa misma expresión de paz artificial. El ritual ha fallado, declaró don Aurelio, recogiendo sus objetos con manos temblorosas. La maldición es más fuerte de lo que pensé. Se alimenta no solo del amor, sino también de la culpa y el dolor. Elena y Sofía se abrazaron, mirando el retrato donde ahora aparecían Roberto y Sebastián junto a la familia Vázquez. Habían perdido a 2 miembros de su familia, y las confesiones que se suponía los salvarían solo habían empeorado las cosas. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Sofía.
Don Aurelio guardó silencio por un largo momento antes de responder. Hay una última opción, pero es la más peligrosa. Deben entrar al mundo del retrato y enfrentar a Esperanza directamente. Pero si fallan, nos quedaremos atrapadas para siempre, completó Elena. El curandero asintió gravemente. Y la maldición se extenderá, buscando más familias, más víctimas. Esperanza se ha vuelto algo más que un espíritu vengativo. Se ha convertido en una entidad que se alimenta del sufrimiento familiar. Esa noche, Elena y Sofía se sentaron frente al retrato, observando a Roberto y Sebastián en su prisión dorada. Podían ver que sus seres queridos estaban conscientes, que las miraban con ojos suplicantes, pero no podían escuchar sus voces. Mañana, decidió Elena, entraremos al retrato. No puedo vivir sabiendo que están atrapados ahí por mi culpa. Sofía asintió, aunque el miedo la paralizaba. ¿Y si no regresamos? Elena tomó la mano de su hija. Entonces al menos estaremos juntas. Como familia. Pero ninguna de las dos sabía que Esperanza las estaba escuchando, y que ya había comenzado a preparar la trampa final que las esperaba en el mundo del retrato. Elena pasó la noche en vela, leyendo el diario de Esperanza que había encontrado escondido detrás de una tabla suelta en el desván. Las páginas amarillentas revelaban una historia mucho más compleja y dolorosa de lo que habían imaginado. 15 de marzo de 1925, los hombres vinieron otra vez hoy. Exigen que vendamos la tierra por una fracción de su valor. Aurelio se niega, dice que esta tierra ha estado en su familia por generaciones. Pero yo veo el odio en sus ojos. Especialmente en los de Joaquín Mendoza, el líder del grupo. Hay algo maligno en ese hombre. Elena sintió que la sangre se le helaba al leer el apellido. Continuó leyendo con manos temblorosas. 20 de marzo de 1925, abuela Itzel vino a verme. Dice que los espíritus le han mostrado lo que va a pasar. Mi familia morirá, pero hay una manera de salvarlos. El ritual del retrato puede preservar sus almas, mantenerlas a salvo en otro plano. Pero me advierte que si muero con odio en el corazón, el ritual se corromperá. 25 de marzo de 1925, es mi último día escribiendo. Sé que vendrán esta noche. He completado el retrato con la ayuda de la abuela Itzel. Mis hijos, mi esposo, mi hermana, todos están a salvo ahora en el lienzo. Pero yo no puedo perdonar. Cuando mueran, juro que sus descendientes pagarán por lo que han hecho. Elena cerró el diario con lágrimas en los ojos. Ahora entendía todo. Esperanza había maldecido específicamente a los descendientes de sus asesinos. La familia Mendoza no había llegado a esa casa por casualidad, sino por un destino trazado un siglo atrás. Sofía, que había estado pintando toda la noche, había creado un lienzo que mostraba la escena del asesinato con detalles que no podía haber conocido. En la pintura, 5 hombres rodeaban la casa de los Vázquez. El líder, Joaquín Mendoza, tenía los mismos ojos verdes que Roberto, la misma estructura facial que Sebastián. Somos sus descendientes directos, murmuró Sofía cuando Elena le mostró el diario. Por eso nos atrajo específicamente a nosotros. Don Aurelio llegó al amanecer con noticias que confirmaron sus peores temores. He estado investigando en los archivos de la iglesia. Joaquín Mendoza era su tatarabuelo, Elena. Después del asesinato de los Vázquez, se apropió de sus tierras y las vendió a desarrolladores. Con ese dinero fundó la fortuna familiar que eventualmente se perdió con las generaciones. ¿Entonces todo esto es justicia?, preguntó Elena con amargura. Es venganza, corrigió don Aurelio. Y la venganza nunca trae paz, solo más dolor. Mientras hablaban, el retrato comenzó a cambiar de nuevo. Las figuras se movían más claramente ahora, y Roberto y Sebastián parecían estar tratando de comunicarse. Sofía se acercó y pudo leer los labios de su padre: no entren. Es una trampa. Pero era demasiado tarde. Elena ya había tomado su decisión. Vamos a entrar, declaró con determinación.
Es la única manera de terminar con esto. Don Aurelio sacudió la cabeza. Si entran al mundo del retrato, estarán en el territorio de Esperanza. Allí, ella tiene todo el poder. ¿Y si no entramos? ¿Roberto y Sebastián se quedarán atrapados para siempre? Sí. Y eventualmente, la maldición buscará más víctimas. Otras familias sufrirán lo mismo. Sofía estudió el retrato con ojos de artista. Tiene que haber una manera de entrar sin quedar atrapadas. En mis pinturas, he estado viendo el mundo del retrato. Es como un eco del pasado, pero también del presente. ¿Qué quieres decir? Que tal vez podamos entrar temporalmente, como visitantes, no como prisioneras. Pero necesitaríamos algo que nos ancle al mundo real. Don Aurelio reflexionó sobre la propuesta. Podría funcionar. Si una de ustedes se queda aquí, manteniendo una conexión espiritual con la que entra, podría ser posible un regreso. Elena y Sofía se miraron, ambas sabiendo lo que eso significaba. Una de ellas tendría que enfrentar a Esperanza sola. Yo iré, decidió Elena. Soy la madre. Es mi responsabilidad. No, Sofía la detuvo. Yo soy artista. Entiendo mejor cómo funciona el mundo del retrato. Y además, hizo una pausa dolorosa, yo soy la que más se parece a nuestro ancestro asesino. Tal vez eso me dé alguna ventaja. Mientras debatían, el retrato comenzó a emanar una luz dorada. Las figuras en su interior se volvieron más nítidas, más reales. Roberto y Sebastián las miraban con expresiones de advertencia, pero también de esperanza. Esperanza nos está escuchando, susurró don Aurelio. Está preparando algo. De repente, la voz de la mujer del retrato llenó la habitación, más clara que nunca. Vengan, descendientes de Joaquín Mendoza. Es hora de que paguen la deuda de sangre que su familia debe desde hace un siglo. Elena sintió una fuerza invisible tirando de ella hacia el retrato. Sofía, mantente alejada. Pero Sofía ya había puesto su mano sobre el marco del retrato. Esperanza, sé que puedes oírme. Sé lo que te hicieron, y sé que tenemos la culpa. Pero estos hombres, señaló a Roberto y Sebastián, son inocentes. No participaron en el crimen de nuestro ancestro. Todos los descendientes son culpables, respondió Esperanza con voz que resonaba desde las profundidades del tiempo. Hasta que no paguen con sangre, no habrá paz. Elena se acercó al retrato, mirando directamente a los ojos pintados de Esperanza. Entonces tómame a mí. Soy la matriarca de esta familia. Mi sangre debería ser suficiente. No, mamá, gritó Sofía. Pero Elena ya había tocado el marco del retrato. La luz dorada la envolvió, y sintió que el mundo real se desvanecía a su alrededor. Lo último que vio fue el rostro aterrorizado de Sofía antes de ser absorbida completamente por el mundo del retrato. Ahora estaba cara a cara con Esperanza Vázquez, en un lugar que era y no era la casa que conocía. Y la mujer que había esperado un siglo por su venganza finalmente tenía a toda la familia Mendoza en sus manos. Elena se encontró en una versión distorsionada de la casa, donde los colores eran más vívidos pero extrañamente apagados al mismo tiempo, como si estuviera viendo el mundo a través de cristal empañado. Los muebles eran los mismos que había conocido, pero dispuestos como en los años 20. El aire olía a rosas marchitas y tiempo detenido. Bienvenida a mi mundo, Elena Mendoza, dijo Esperanza, apareciendo frente a ella con la misma elegancia que mostraba en el retrato, pero con ojos que ardían con un fuego sobrenatural. Aquí, yo soy la dueña de todo lo que ves. Roberto y Sebastián corrieron hacia Elena, pero cuando trataron de abrazarla, sus brazos pasaron a través de ella como humo. Mamá, gritó Sebastián. No debiste venir. Están atrapados entre dos estados, explicó Esperanza con cruel satisfacción. Ni completamente vivos ni completamente muertos. Pueden ver, pueden sentir, pero no pueden tocar ni ser tocados. Es el castigo perfecto para los descendientes de asesinos.
Elena observó el lugar con más detenimiento. Además de su familia, había otras figuras, hombres, mujeres y niños de diferentes épocas, todos con la misma expresión de confusión y desesperanza. ¿Quiénes son ellos? Todas las familias que han vivido en mi casa durante el último siglo. Cada una pagó el precio por habitar tierra manchada con sangre inocente. Esperanza caminó entre las figuras como una reina inspeccionando a sus súbditos. Algunos intentaron huir, otros trataron de luchar. Todos fracasaron. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Justicia. Tu tatarabuelo Joaquín Mendoza mató a mi familia por codicia. Quería nuestras tierras para venderlas a los desarrolladores que estaban modernizando Xochimilco. Esperanza se acercó a Elena, su presencia irradiando un frío que penetraba hasta los huesos. Pero no fue solo asesinato, continuó Esperanza, su voz cargada de dolor centenario. Torturó a mis hijos frente a mí para que yo firmara los documentos de venta. Los hizo sufrir mientras yo suplicaba por sus vidas. Elena sintió náuseas al imaginar el horror que había vivido esta mujer. Esperanza, lo que te hicieron fue imperdonable. Pero nosotros no somos Joaquín. No somos responsables de sus crímenes. La sangre llama a la sangre, rugió Esperanza, y por un momento su forma se distorsionó, revelando la entidad oscura en la que se había convertido después de un siglo de odio. Cada generación de tu familia ha prosperado con la riqueza construida sobre la muerte de los míos. Mientras tanto, en el mundo real, Sofía luchaba por mantener la conexión con su madre. Don Aurelio había creado un círculo de protección alrededor del retrato, pero podía ver que la imagen de Elena se estaba solidificando rápidamente en la pintura. «Está perdiendo la conexión», gritó Sofía. «Tengo que entrar también». «No». Don Aurelio la detuvo. «Si entras, no habrá nadie que las ancle al mundo real. Estarán perdidas para siempre». Pero Sofía ya había comenzado a pintar frenéticamente en un lienzo en blanco. «Hay otra manera. Si puedo crear un portal alternativo, una segunda entrada al mundo del retrato». En el mundo del retrato, Elena había encontrado a la familia original de Esperanza, Aurelio, los dos niños pequeños y la hermana menor. A diferencia de las otras almas atrapadas, ellos parecían estar en paz, como si hubieran aceptado su destino hacía mucho tiempo. «Esperanza», dijo Aurelio con voz suave, «esto debe terminar. Hemos estado atrapados aquí por un siglo. Es hora de descansar». «No». Esperanza se volvió hacia su esposo con furia. «No hasta que paguen. No hasta que sufran como nosotros sufrimos». «Pero mira lo que te has convertido», intervino la hermana menor, María. «Ya no eres la mujer que conocíamos. El odio te ha consumido». Elena vio una oportunidad y se acercó a los niños de Esperanza. «¿Cómo se llamaban?» «Diego y Carmen», respondió el mayor, un niño de unos 8 años. «Mamá nos protegió cuando vinieron los hombres malos. Nos puso en el retrato para que estuviéramos a salvo». «¿Y han estado aquí todo este tiempo?» «Sí», respondió Carmen, la menor. «Pero no estamos tristes. Estamos juntos». Elena se dirigió a Esperanza con nueva comprensión. «Tus hijos están en paz, Esperanza. Pero tú no. El ritual que hiciste para protegerlos funcionó, pero tu dolor los está manteniendo prisioneros aquí». «Mentira. Mira sus ojos», insistió Elena. «Están cansados. Quieren descansar, pero no pueden mientras tú sigas aferrada a la venganza». En ese momento, Sofía logró completar su pintura y, usando técnicas que había aprendido estudiando el arte ritual prehispánico, creó un segundo portal. Su imagen apareció en el mundo del retrato, pero de manera diferente, como una visitante, no como una prisionera. «Sofía», gritaron Roberto y Sebastián al verla. Esperanza se volvió hacia la recién llegada con sorpresa. «¿Cómo?» «Soy artista», declaró Sofía con valentía. «Entiendo el poder de las imágenes, el poder de la creación.
Y he venido a ofrecerte algo que nadie más puede darte. ¿Qué podrías ofrecerme tú, descendiente de asesinos? Sofía se acercó lentamente, sacando de su bolsa un pequeño lienzo que había pintado esa mañana. Era un retrato de la familia Vázquez, pero no como aparecían en el retrato maldito, sino como habrían sido si hubieran vivido vidas completas: Esperanza como una anciana rodeada de nietos, Aurelio con canas y arrugas de sonrisa, los niños crecidos y felices. Te ofrezco esto, dijo Sofía, mostrando la pintura. Una vida que nunca tuviste. Un final diferente para tu historia. Esperanza miró el lienzo y por primera vez en un siglo, sus ojos se llenaron de lágrimas reales. Es hermoso. Pero es una mentira. No es una mentira. Es una posibilidad. Es lo que podrías tener si dejaras ir el odio. Sofía extendió la mano hacia Esperanza. Puedes elegir un final diferente. Para ti y para tu familia. Pero la justicia no siempre es venganza, intervino Elena. A veces, la justicia es la paz. Es permitir que los inocentes sean libres. Esperanza miró a su familia, luego a las docenas de almas atrapadas, finalmente a Roberto y Sebastián. Si los libero, ¿qué garantía tengo de que el crimen contra mi familia será recordado? Yo me haré cargo de eso, prometió Elena. Contaré tu historia. Me aseguraré de que el mundo sepa lo que te hicieron. Pero sin más violencia, sin más dolor. Por un momento, pareció que Esperanza iba a aceptar. Pero entonces, el odio de un siglo se apoderó de ella nuevamente. No. Han tenido vidas felices mientras mi familia yacía en tumbas sin nombre. Deben pagar. Esperanza se transformó en algo monstruoso, una sombra de odio puro que se extendió por todo el espacio del retrato. Las otras almas atrapadas gritaron de terror, y Elena sintió que una fuerza invisible comenzaba a arrastrarla hacia la oscuridad. «Mamá», gritó Sebastián. Pero fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de luchar contra la fuerza que la arrastraba, se dirigió directamente hacia Esperanza transformada. Esperanza. Si quieres justicia, tómame a mí. Soy la matriarca de la familia Mendoza. Mi vida por la libertad de todos los demás. El sacrificio voluntario de Elena creó una luz cegadora que llenó todo el mundo del retrato. Y en esa luz, algo extraordinario comenzó a suceder. La luz que emanaba del sacrificio de Elena no era dorada como la del retrato, sino blanca y pura, como el amanecer después de la noche más larga. Esperanza, en su forma monstruosa, se detuvo abruptamente, como si esa luz la hubiera golpeado físicamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz ahora más humana, más confundida que furiosa. Elena, rodeada por esa luz resplandeciente, habló con una serenidad que no había sentido en años. Estoy eligiendo el amor por encima del miedo, Esperanza. Estoy eligiendo proteger a mi familia, igual que tú trataste de proteger a la tuya. La forma distorsionada de Esperanza comenzó a encogerse, volviendo gradualmente a su apariencia humana. Pero tu familia me debe. Mi familia te debe respeto, memoria, justicia. Pero no más sangre. Elena extendió su mano hacia Esperanza. Tú perdiste a tus hijos por la codicia de mi ancestro. Yo estoy dispuesta a perder mi vida para que mis hijos vivan. ¿No es eso lo que cualquier madre haría? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza, las primeras lágrimas reales que había derramado en un siglo. Yo solo quería que pagaran. Quería que sintieran el dolor que yo sentí. Y lo hemos sentido, respondió Elena con suavidad. Hemos sentido el terror de perder a nuestros hijos, la desesperación de no poder protegerlos. Ahora sabes que somos madres igual que tú. Sofía, observando desde su portal artístico, comenzó a pintar frenéticamente. Pero esta vez, no pintaba el pasado o el presente, sino el futuro, pintaba a Esperanza encontrando paz, a su familia siendo liberada, a todas las almas atrapadas encontrando el descanso eterno. Esperanza, dijo Aurelio,
acercándose a su esposa, Elena tiene razón. Hemos estado atrapados aquí no por el retrato, sino por tu dolor. Es hora de dejar ir. Los niños de Esperanza se acercaron también. Mamá, dijo Diego, estamos cansados. Queremos ir a casa de verdad. Pero si los dejo ir, susurró Esperanza, estaré sola. Y nadie recordará lo que nos hicieron. Yo lo recordaré, prometió Elena. Y mis hijos lo recordarán. Y sus hijos lo recordarán. Tu historia no se perderá, pero no necesita estar alimentada por más sufrimiento. Roberto y Sebastián se acercaron a Elena, y por primera vez desde que habían sido atrapados, pudieron tocarla. Mamá, susurró Sebastián, no tienes que morir por nosotros. No voy a morir, mi hijo. Voy a vivir. Todos vamos a vivir. Elena miró a Esperanza. Pero solo si ella nos permite hacerlo. Esperanza miró a su familia, luego a las docenas de almas atrapadas que la observaban con esperanza, finalmente a Elena. En los ojos de esta mujer moderna, vio el mismo amor maternal que ella había sentido, la misma disposición a sacrificarse por sus hijos. Yo no sé cómo dejar ir el dolor, admitió Esperanza. Empiezas perdonando, sugirió Elena. No a los que te hicieron daño, sino a ti misma. Por haberte convertido en algo que no eras. Esperanza cerró los ojos y, por primera vez en 100 años, recordó quién había sido antes de la tragedia, una mujer que amaba a su familia, que cuidaba su jardín, que creía en la bondad del mundo. Cuando abrió los ojos, ya no eran pozos de odio, sino ventanas a un alma cansada que finalmente estaba lista para descansar. Perdóname, le dijo a Elena. Perdóname por hacerte sufrir como yo sufrí. Ya estás perdonada, respondió Elena, tomando las manos de Esperanza. Y ahora, perdónate a ti misma. La luz blanca se intensificó, y una por una, las almas atrapadas comenzaron a desvanecerse, no hacia la oscuridad, sino hacia una luz dorada y cálida que parecía venir de un lugar mejor. Las familias se reunían brevemente antes de partir, despidiéndose con sonrisas de alivio. La familia Vázquez fue la última en irse. Aurelio besó a Esperanza en la frente. Te esperaremos, le prometió. Los niños abrazaron a su madre. Gracias por protegernos, mamá. Ahora puedes venir con nosotros. Esperanza se volvió hacia Elena una última vez. Cuida bien a tu familia. Y recuerda la nuestra. Siempre, prometió Elena. Esperanza sonrió, y por primera vez en un siglo, era una sonrisa genuina, llena de paz. Se desvaneció en la luz, siguiendo a su familia hacia el descanso eterno. El mundo del retrato comenzó a desmoronarse, pero en lugar de ser aterrador, era liberador. Elena, Roberto, Sebastián y Sofía se encontraron de vuelta en la sala de la casa, frente al retrato que ahora mostraba solo un paisaje vacío de Xochimilco en los años 20. Don Aurelio, que había mantenido vigilia toda la noche, sonrió con alivio. Lo lograron. La maldición se ha roto. La familia se abrazó, realmente se abrazó, por primera vez en semanas. Pero Elena sabía que su trabajo no había terminado. En los días siguientes, Elena cumplió su promesa. Investigó la historia completa de la familia Vázquez, documentó los crímenes cometidos contra ellos, y trabajó con las autoridades locales para que se reconociera oficialmente la injusticia que habían sufrido. La casa fue donada al municipio de Xochimilco para convertirla en un centro cultural que honrara tanto a las víctimas como a la importancia de la justicia y la reconciliación. El retrato, ahora purificado, se exhibió con una placa que contaba la verdadera historia de la familia Vázquez. Roberto encontró un nuevo trabajo como director del Centro Cultural, usando sus conocimientos de historia para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria y el perdón. Sofía se especializó en arte terapéutico, ayudando a familias que habían sufrido traumas a sanar a través de la expresión artística. Sebastián, marcado pero no quebrado por su experiencia, se convirtió en un joven más empático y consciente del poder del amor familiar. Y Elena,
Cada mañana al despertar, agradecía poder ver su propio rostro en el espejo, sabiendo que había elegido el amor por encima del miedo, el perdón por encima de la venganza. La casa de Xochimilco ya no estaba embrujada, pero seguía siendo especial. Los visitantes del centro cultural a menudo reportaban una sensación de paz, como si el lugar hubiera sido bendecido por espíritus en descanso. Y en las noches tranquilas, cuando la luna se reflejaba en los canales cercanos, Elena a veces creía escuchar una voz femenina susurrando en el viento: «Gracias». La maldición había terminado, pero la memoria permanecía. Y con ella, la lección de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en algo hermoso cuando se elige el amor por encima del odio. La familia Mendoza había encontrado no solo su libertad, sino también su propósito: ser guardianes de una historia que no debía repetirse, testigos de que la redención siempre es posible, incluso después de un siglo de oscuridad.